La actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana. De lunes a viernes de 8 a 10 queremos informarte. Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Bueno, estamos de vuelta. Decíamos que las infecciones respiratorias están en todas partes y también aquí, en Onda Fuerteventura, donde parece que no se escapa absolutamente nadie. Bueno, moderado, como han anunciado desde hoy, desde primera hora de la mañana, que los picos de contagio en la isla de Fuerteventura y en el conjunto de Canarias pues registran lo habitual en estas fechas del año y muy lejos de esos picos altamente infecciosos que teníamos en el mismo episodio del año pasado, del año 2023. Recuerden que llegó un punto en el que incluso se nos obligó a volver a usar las mascarillas. No estamos todavía en ese periodo. Vamos a hablar de una de las noticias que ayer ha dado, ha generado más noticias en informativos regionales, y ha sido ese hecho histórico de que Fuerteventura, las empresas de Fuerteventura, hayan facturado 3.000 millones de euros en el ejercicio 2024. Desde luego, estamos hablando del área de turismo, es la principal industria, esto lo pone en evidencia este dato de la isla majorera. Marlene Figueroa, con nosotros, bienvenida. Hola, buenos días. ¿Cómo han sido las Navidades, Marlene? Bueno, y el inicio del año. Bien, en familia, tranquilos, las Navidades, unos días un poquito de descanso y el resto, sin parar, porque efectivamente para la isla de Fuerteventura, con la importancia no solo de estos datos, preparar todo el año, requiere un trabajo en equipo, requiere muchísima coordinación con municipios, con medios. Tenemos Fitur por delante, tenemos Madrid Fusión, tenemos todo lo que es la agenda de ferias para el año 2025. Tenemos muchísimo trabajo también en febrero con la feria en Berlín, por lo tanto tenemos, el inicio de año es siempre cargado, muy duro, ¿no? Muy cargado, y también el cierre de año, pero creo que con el equipo se ha trabajado, tenemos todo bastante coordinado, y de hecho creo que también se demuestra con estos datos la situación que nos encontramos cuando llegamos en junio del 2023 y los datos que tenemos a cierre del 2024. Es verdad que de estos datos que se trasladaban ayer nos falta contabilizar de forma certera diciembre, pero la previsión es esa, porque diciembre tendremos el dato definitivo posiblemente sobre el 25 de enero, precisamente en Fitur. Pero dentro de esas comparativas que hace el equipo del patronato, efectivamente el dato más relevante era el que se trasladaba ayer, lo cual es positivo para la isla de Fuerteventura, no solamente respecto a poner en valor que dependemos exclusivamente del turismo, y esta es la realidad, y estos 3.000 millones dentro de lo que es facturación para Fuerteventura a lo largo de todo el año 2024, lo importante es que está generando un impacto en la economía local, que probablemente, si lo analizamos, para unos será suficiente y para otros será insuficiente, pero ese impacto se está produciendo. Marlene, usted además ayer abogaba porque esto revierta en los trabajadores. Sí. Es decir, estamos viendo una ocupación de un 95%, de un 98%, nos lo está diciendo la industria complementaria. Sí. Es decir, escuelas de surf, escuelas de excursiones que se han visto con auténtico overbooking como nunca. Sí. No únicamente en este periodo navideño, sino durante los últimos 2 meses del año, ¿no? ¿Esto debería revertir en mejoras salariales? ¿Apuntaba usted? Sí, efectivamente. Yo es que creo que ahora lo que tenemos que hacer es que ese beneficio del turismo repercuta en la calidad en el empleo, en la calidad de vida de las personas, en unas mejores infraestructuras. Por lo tanto, ahí son las administraciones, no solo la Consejería de Turismo o el Cabildo de Fuerteventura, sino también el propio sector empresarial, sino también el sector del transporte. Me decía un taxista que lleva 20 años como taxista, que nunca había facturado lo que está facturando a lo largo del año 2024. De hecho, tenemos una gran problemática en ese número de plazas y tenemos que trabajar para que ahora el destino se ponga en el nivel
que creo que revierte en la mejora del empleo, de vivienda, de sanidad, de educación. Entonces creo que tenemos que revertir este beneficio en las condiciones de empleabilidad en Fuerteventura, y para eso también es importante contar indudablemente con el sector empresarial, con las patronales, donde yo creo que tienen que hacer una lectura importante de estos beneficios, porque todo lo que mejore en la planta hotelera, extrahotelera, en la restauración, en el comercio, porque tienes calidad en el empleo, mejora no solo el destino, sino también la calidad de vida de todos los residentes de la isla de Fuerteventura. Sí, es cierto, Marlene, que hay muchísimos hoteleros que sí han decidido, reinvertir su beneficio. Lo estamos viendo con una planta alojativa que podríamos decir que es la joya de Canarias, lo es en cuanto a modernización. Sí. Comenzaron durante la pandemia, pero han continuado. Sí, efectivamente, hay muchas cadenas hoteleras en la isla de Fuerteventura que efectivamente han destinado partes de sus ganancias, no en el 2024, a mejorar esa calidad alojativa en la isla de Fuerteventura. Pero yo creo que estos datos que reflejábamos ayer debe acompañar de una calidad en el empleo y un clima laboral adecuado, que creo que es una pata de la que cojeamos no solamente en la parte privada, sino también en la parte de la administración, ¿no? Hay muchísimas personas que me trasladan, pues bueno, que trabajan para empresas alemanas o trabajan para empresas inglesas y que efectivamente trabajan muy, muy profundamente ese clima laboral adecuado para que cuando llega el turista, para cuando va el residente a un comercio, esa sonrisa sea natural, que efectivamente el destino que estamos promocionando fuera de Fuerteventura en conectividad regular, que era una de las prioridades cuando llegué a la consejería, no sé si usted lo recuerda, yo siempre planteé desde el inicio que para ser competitivos teníamos que apostar por la conectividad regular. Creo que los datos avalan que Fuerteventura, en este caso, es la segunda isla de Canarias, cara al 2025, con mayor conectividad regular, con los más importantes hubs europeos, con los hubs europeos, aeropuertos que reciben pasajeros del resto del mundo y que tienen conexión directa regular con la isla de Fuerteventura. La segunda. La segunda de Canarias, con lo cual el trabajo se ha hecho, pero es verdad que todos estos beneficios, todo este trabajo que se hace en colaboración con el sector, con los ayuntamientos, creo que ahora debe revertir en esa calidad en el empleo. Y tenemos que hacer un esfuerzo para, todos te cuentan, no hay personal profesional, pero creo que efectivamente con esa carencia, al menos lo que tenemos que ponerlo en los mayores estándares de prestaciones económicas, flexibilidad de horario, conciliación con sus vidas familiares, y creo que toda esa parte necesita una colaboración importante entre el sector público y el privado. Entiendo que efectivamente el sector de los hoteles y de la industria turística está sufriendo lo mismo que la construcción, que el comercio y que absolutamente todas las empresas, porque aquí no escapa nadie en el sentido de que no hay trabajadores, ¿no? ¿Cómo se puede conseguir todo eso? Que me imagino que es el reto al que se enfrenta también la consejería, una vez que ustedes además han movido los cimientos también del patronato, de una institución que se ha quedado obsoleta para los retos a los que se enfrenta en cuanto a turismo la isla de Fuerteventura. También hablo de presupuesto. Sí. Que también necesita una inyección de presupuesto que sea aún más transversal de lo que era. Llevamos muchos años diciendo que el área de turismo debería ser transversal y parece que empieza a serlo, ¿no? ¿Cómo son esas conversaciones con el sector de cara a, pues medidas? Le voy a invitar a que escuche, si le parece bien, pues una de las declaraciones que ayer mismo el ministro de Economía, lo digo porque esto es un tema nacional, Marlene, y es un tema que se está hablando en la calle y sobre todo, seguramente ustedes en las sobremesas, cómo llevar a cabo esta medida en la que creo que sí, todos estamos de acuerdo en que hay que trabajar menos, producir más y ser más felices. El problema es que vivimos en un país que depende de un sector comercial en el que de momento el turno de tarde sigue impuesto. Quería hacer una matización importante en cuanto al fondo, y es que este ministerio, yo y por lo tanto también el Gobierno en su conjunto considera la reducción de la jornada laboral como una prioridad.
no es que se esté a favor, es que es una prioridad. Como he dicho anteriormente, es la siguiente conquista de derechos para los trabajadores que tendremos en esta legislatura. A partir de aquí vamos a trabajar para hacerlo efectivo lo antes posible. Es la última milla que tenemos en ese sentido. Hemos tenido en las últimas décadas una reducción progresiva de la jornada laboral hasta estar ahora en promedio en torno a las 38,3 horas. Estas 38,3 horas se han conseguido también gracias al buen funcionamiento de la negociación colectiva, que es otro gran activo que tiene nuestro mercado laboral. A partir de aquí, esa consecución de una jornada, de un tope de 37 horas y media a la jornada laboral, de manera efectiva y sostenible en el tiempo, tiene que venir, por supuesto, de tener en cuenta la realidad de nuestra economía, por ejemplo, de la elevada presencia de pymes en nuestro sector productivo y de las necesidades específicas que pueden tener de acompañamiento y de flexibilidad para conseguir esa rebaja de la jornada laboral, y la realidad también del arco parlamentario para llegar, como he dicho antes, lo antes posible a ese acuerdo y a poner en planta ya este derecho para los trabajadores. Tener en cuenta la realidad, Marlene Figueroa, tener en cuenta la realidad a tenor de la cantidad de pymes que tenemos en España. No podemos olvidar que la cobertura, los datos de España a nivel europeo, a pesar de esta acritud que se traslada por parte de algunas formaciones políticas, no se ajustan a lo que están contando. Y efectivamente esa cobertura en este país la da un número muy considerable de pymes que aportan a la economía de España, de Canarias y de Fuerteventura los mejores datos en facturación en el año 2024. Por lo tanto, creo que el ministro lo que está trasladando es que es posible mejorar los derechos de los trabajadores a través de esta reducción, pero con varias cuestiones a tener en cuenta. Una, por supuestísimo, la negociación colectiva, y teniendo en cuenta esas necesidades que plantean las pymes españolas para poder aplicar esa reducción y tender a lo que yo iniciaba en la conversación contigo, a esa calidad en el empleo, y tender también a esa conciliación de la vida laboral, y para eso es necesario flexibilizar ese horario o reducir ese horario para mejorar esas prestaciones. Creo que se está trabajando desde el Gobierno de España en esta línea, y creo que debemos ser sensatos, rigurosos y buscar aquellas opciones que mejoren la calidad de vida de las personas. Y al final las pymes solo salen adelante con trabajadores en un clima laboral adecuado y con unas prestaciones y un horario que le genere una compatibilidad real para tener una mejor calidad de vida. Es decir, creo que esto es indudable y esa debe ser la línea. Y en esa línea indudablemente también trabajará el Patronato de Turismo. Me planteabas antes que efectivamente habíamos dado también un salto importante. Estamos trabajando en la sociedad de promoción, la sociedad de promoción turística. Seguimos, ahora hemos hecho un parón en diciembre porque era bastante complicado configurar el equipo técnico para efectivamente continuar en ese análisis. Volvemos a retomarlo ahora en febrero, continuaremos con esas reuniones mensuales donde se van tomando decisiones de qué acciones vamos complementando para que, en definitiva, la sociedad de promoción pueda estar definida en el mes de junio. Tendremos que sentarnos con el sector. De momento estamos en la parte técnico-política y con estos datos, informes económicos, jurídicos, podremos poner sobre la mesa cuál es el modelo que más se acerca a lo que necesita Fuerteventura para que esa sociedad de promoción sea la sociedad que promocione el destino de manera muchísimo más profesional y teniendo en cuenta cuál es la oferta y la demanda y cuándo tenemos que tener una respuesta inmediata o cuándo podemos hacerlo con un poco más de serenidad. Al final el turismo necesita actividad inmediata, respuesta inmediata ante situaciones y coyunturas que ni siquiera puedes prever, por mucho que tengamos un plan estratégico, por mucho que tengamos un presupuesto que efectivamente podemos considerar que es limitado, es el mismo que el año pasado, con los recortes previstos y establecidos, pero aún así vamos a trabajar en la misma línea, pero sí que es verdad que... ¿A cuánto asciende el presupuesto? 3.404.000 euros. Una parte, un tercio va a promoción y el resto, pues bueno, está incorporado lo que son subvenciones nominadas para eventos que se realizan en la isla, en torno a unos 600.000 euros, y luego capítulo 1, personal. Por lo tanto, creo que debemos
ser rigurosos en la aplicación de los dineros públicos, así lo haremos. Por eso es tan importante cuando hacemos promociones muy concretas de qué queremos ofertar como destino Fuerteventura, donde hemos trabajado muy profundamente, no solamente Sol y Playa, que indudablemente es uno de nuestros principales, se promociona solo, ¿no? Sino también incorporar patrimonio cultural, patrimonio histórico, sostenibilidad, reserva de la biosfera. Trabajamos muchísimo con agencias de viajes cuando acudimos a mercados como el alemán o como el Reino Unido y con turoperadores como TUI o como Jet2, cómo ofertar Fuerteventura para que cuando vengan a Fuerteventura efectivamente cuenten ya con datos que nosotros podemos en valor, y por eso trabajamos que si visito Fuerteventura tengo que tener en cuenta que tengo que respetar nuestro entorno natural, nuestros criterios medioambientales. Bueno, vamos a hablar de Fitur, Marlene, porque decíamos 40 años, Fuerteventura es una isla, es una cita a la que ha acudido siempre. Recordarán cómo hace algunos años los ayuntamientos iban cada uno un poco por libre, decidieron que bajo el paraguas del patronato y a su vez bajo el paraguas de Promotur. Eso ha traído ventajas, inconvenientes, eso ha generado también una federación de municipios turísticos que tiene un stand al lado y que utiliza ese espacio también para las presentaciones quizá un poco más detalladas, pormenorizadas, donde haya un espacio un poco más amplio que las islas donde está incluida Fuerteventura. ¿Cómo se ha previsto la planificación para este año con los 6 ayuntamientos y también con el Gobierno de Canarias? En principio, Promotur es el que nos marca, porque el stand es de Canarias. Tenemos un espacio que es el espacio del Cabildo, donde tenemos una asignación determinada en tiempo, creo que es el jueves, donde haremos la presentación del destino Fuerteventura, donde presentaremos algo yo creo que innovador, pero lo presentaremos en Fitur, pero además presentaremos lo que son los clubes de productos, de Fuerteventura que están registrados a través de patentes. Por lo tanto, ese club de productos es el que va a marcar cuando trabajamos el club deportivo, el binomio turismo-deporte, que efectivamente tengamos una marca específica de ese club de productos. También contamos en un acuerdo con los distintos municipios de la isla, principalmente con los turísticos, que son los que efectivamente trabajan esa promoción con un perfil mucho más turístico, pero bueno, que también se incorpora a Betancuria, se incorpora a Tuineje y se incorpora a Puerto de Rosario, que este año tenemos por primera vez un stand en Fitur Sport. Dentro de Fitur hay una parte que es la parte dedicada a la actividad deportiva y los distintos destinos participan o no. En este caso, Fuerteventura, en este acuerdo con los municipios, ha determinado, tendremos un stand de Fitur Sport, donde además llevaremos empresas locales que van a participar con nosotros en ese stand para vender su producto en ese binomio turismo, deporte, sostenibilidad. Va a acudir pues las playitas, escuelas de buceo, tanto de Antigua como de La Oliva. Por lo tanto, van a haber distintas pymes que se dedican durante todo el año a captar ese turismo y a trasladar la mejor calidad de la isla de Fuerteventura. Tendremos ese stand, además de que los distintos municipios, como es el caso de Pájara, de Antigua o de La Oliva, que presentarán también en este stand al que tú te referías, de municipios turísticos, donde efectivamente tienen su espacio y ellos individualmente también lo harán. Asimismo, nosotros tenemos además varias reuniones, tanto fuera como dentro de Fitur. Dentro de Fitur estamos en torno a las 22 citas cerradas durante la semana que estamos en Fitur, y además fuera de Fitur también tendremos algunas reuniones importantes y relevantes que son positivas. Trabajar fuera de Fitur para hablar de colaboraciones, sobre todo a nivel nacional, con la isla de Fuerteventura, cara a un turismo de mejor calidad. También tenemos reuniones con sectores como agencias de viajes, es decir, son 22, creo que están cerradas. Ahora nos tenemos que sentar, el lunes ya nos sentamos de nuevo con los ayuntamientos. Llevamos desde octubre trabajando con los concejales de turismo de los distintos municipios de la isla de Fuerteventura, tanto Fitur como Madrid Fusión, para intentar ir todos lo más coordinados posible. Estamos montando un vídeo, que será ese vídeo el que se promocionará
en el espacio del Cabildo, donde se incorporan todos los municipios de la isla. Habrá imágenes de cada municipio, porque todos en definitiva formamos parte de un solo destino, que el destino es Fuerteventura. Fitur es una feria internacional muy profesional y vamos a trabajar indudablemente tanto para el 2025 como para el 2026 y el 2024. Los datos avalan que la línea estratégica marcada ha sido positiva. Seguiremos en esta línea trabajando sobre todo capacidad aérea regular, además de intentar, por supuesto, que siempre esa conectividad regular favorezca a la economía local, a la gastronomía, a la restauración. A las pymes, al fin y al cabo, en definitiva, ¿no? Entonces, a todos. Aparte de, indudablemente, sentarnos también con planta hotelera, que lo hacemos ya en Fuerteventura, no en Fitur, allí nos encontraremos. Yo creo que es un encuentro de profesionales o reencuentro a lo largo de todo el año, y eso es lo que trabajaremos de forma muy puntual en Fitur. Capacidad aérea, calidad y establecer nuevas relaciones de coordinación con todas las empresas turísticas con las que nos sentamos en Fitur, que son en torno a 22. Usted en la feria de Fitur 2024, también en la ITV, Marlene, fue muy incisiva con respecto a la recuperación del turismo nórdico, concretamente el danés y el sueco, por el poder adquisitivo, por el tipo de turista que supone. No es un turista que se encierra en un hotel, es un turista que consume experiencias, es un turista familiar y es un turista que una vez que se fideliza se suele repetir el destino, ¿no? Hemos pensado mucho estos días al hilo de lo que ocurrió en Corralejo en esas palabras, porque claro, estamos hablando de un país de 7 millones de personas, con lo cual la noticia de que uno de sus jóvenes haya sido asesinado en Corralejo mientras disfrutaba de sus vacaciones ha generado un impacto negativo, muy negativo para la marca Fuerteventura, que lleva pues al menos 2 años o año y medio intentando entrar o intentando recuperar ese turista. ¿Cómo lo han gestionado ustedes desde el patronato o usted personalmente, ¿no? Como profesional. Efectivamente es lamentable la situación. Desde aquí, por supuesto, trasladar las condolencias a la familia de este joven que visitaba Fuerteventura para vivir una experiencia, y lamentablemente sucedió lo que ha sucedido. A nosotros, desde que se produce ese hecho, efectivamente nos empieza a repercutir negativamente en la prensa danesa, empieza a reflejarlo con una potencialidad mediática muy importante. ¿Por qué? Porque habíamos recuperado una reputación como destino importante que habíamos perdido, sobre todo en el mercado escandinavo, que además ya había estado marcado porque hace como 14 años, si no estoy equivocada, ya había habido un episodio parecido o semejante en Pájara. Por lo tanto, ya nosotros teníamos esa debilidad en ese mercado escandinavo. Estábamos trabajando porque además había sido una demanda planteada en el propio Consejo del Patronato por los distintos por el sector en general, que planteaban que este mercado era muy interesante para Fuerteventura. De hecho, en este momento tenemos en el mercado escandinavo, hemos recuperado el vuelo con Helsinki, cosa que no teníamos. Existe ese vuelo para el 2025 y se está trabajando para indudablemente que se prolongue a lo largo de todo el año. Va a ser bastante complicado superar esa barrera reputacional negativa del destino Fuerteventura, porque para ellos es el destino Fuerteventura y indudablemente habrá que remontar todo ese trabajo, claro, entonces ¿no? todo este trabajo será, pues bueno, intentando trasladar seriedad, rigurosidad y sobre todo trasladarle estas reuniones que vamos haciendo de manera privada, por lo menos yo como consejera de turismo, con la directora insular, para si efectivamente los datos que se están contando se ajustan a la realidad objetiva de los datos del Ministerio, cosa que no es así. Los datos no reflejan esa criminalidad o datos de criminalidad que contamos algunos con un micro. No es mi caso porque no lo voy a hacer, porque no es verdad. Los datos no reflejan que estemos peor en datos de delitos, faltas y criminalidad que Lanzarote, no es verdad. Es verdad que la directora insular siempre ha demandado desde que tomó posesión el incremento de efectivo en la isla de Fuerteventura. Seguiremos reivindicando esta cuestión, pero me parece mucho más importante trasladar esta mala reputación que tenemos ahora en este mercado con trabajo que están haciendo
algunos municipios. Caso el municipio de Pájara, que ha convocado urgentemente una junta de seguridad a través de la coordinación con las fuerzas de seguridad del Estado, policías locales, Policía Canaria, Guardia Civil, Policía Nacional, donde las administraciones intentan coordinar acciones de mejora reputacional y de seguridad, no solamente para el turista, sino también para esta sociedad majorera o para la población local que efectivamente está reivindicando que quiere más seguridad en sus espacios públicos. Y creo que el trabajo que está haciendo el municipio de Pájara es un trabajo que debe trasladarse al resto de los municipios de la isla de Fuerteventura para poder sentarnos y ganar espacios de reputación con este mercado escandinavo, porque son ejemplos eficaces que efectivamente trasladan que estamos trabajando en mejorar las condiciones de seguridad que en este momento están reputacionalmente de manera negativa en ese mercado concreto. No tenemos datos hasta ahora en este momento. Los datos que tenemos de previsiones al 2025 está vendido, las plazas aéreas están ofertadas, están ocupándose, está incluso el invierno del 2025 prácticamente vendido en un 50%, por lo tanto en el mercado alemán o en el Reino Unido o en el mercado inglés no parece que los datos reflejen esta falta de reputación en cuanto a la seguridad que puede afectarnos indudablemente en el mercado escandinavo. Trabajaremos en colaboración con la Administración General del Estado, con los ayuntamientos, para que efectivamente seamos capaces de revertir esta situación en los distintos municipios de la isla de Fuerteventura y especialmente en los turísticos. Bueno, la directora insular de la Delegación de Gobierno, María Jesús de la Cruz, anunciaba la pasada semana que lo primero que había que hacer era primero convocar juntas de seguridad conjuntas, todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, las locales, las nacionales, la Guardia Civil, Protección Civil, es decir, todos los servicios con los que cuenta el municipio, y después la cesión de suelo por parte de los ayuntamientos para dimensionar las comandancias de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, que se habían quedado muy pequeñas, hasta el punto de que los jóvenes no querían vivir en Fuerteventura porque tampoco encontraban vivienda para tener un proyecto de vida o una familia. Volvemos otra vez al punto de siempre, la vivienda. Decía Nerida Calero, su compañera esta semana aquí en esta casa, que Fuerteventura tenía que ponerse un tope. Como claro, es un modelo de desarrollo, hay que generar o hay que facturar lo suficiente para tener una muy buena calidad de vida, pero en paralelo tenemos una isla que adolece de agua, de vivienda, que tenemos la red de carreteras que tenemos o el sistema de transportes que tiene que mejorar o sí, lo están diciendo los vecinos a diario, ¿no? ¿Cómo conciliar esta necesidad de poner un tope a un territorio tan frágil como es Fuerteventura y a la vez generar un poder adquisitivo que siga haciendo interesante a las empresas tener aquí una sede? Planificación. Yo es que creo mucho en la planificación. Existen instrumentos de ordenación del territorio que tienen que ser prioritarios en el Cabildo de Fuerteventura. La consejera lo sabe, es su competencia, por lo tanto, creo que esto debe ser una prioridad. Si no planificas el territorio, no puedes destinar suelo para potenciar vivienda pública, vivienda de alquiler, para poder acceder a unas mejores dotaciones de unidades tan importantes como puede ser la Guardia Civil, la Policía Nacional, los centros de salud, los centros educativos. Por lo tanto, lo primero es planificar el territorio, planificar en la gestión de las carreteras y accesibilidad a las zonas urbanas, planificar qué avenidas marítimas queremos en la isla de Fuerteventura. Yo creo que esto solamente funciona a través de la planificación, donde tiene que haber un compromiso no solo del Cabildo, sino también de los propios ayuntamientos. Tenemos una debilidad que es la no existencia de planes generales en los propios municipios. El plan general es el que ordena el territorio. No se puede hablar de tope territorial o de capacidad territorial cuando no tengo un instrumento que regula qué modelo quiero implantar en ese municipio concreto o en la isla de Fuerteventura. Yo sinceramente creo que todo lleva un equilibrio, lleva análisis, lleva mucho trabajo, pero sobre todo creo en la planificación a corto, a medio y a largo plazo. Si no tenemos esa planificación establecida con datos reales, datos del mercado, datos económicos, datos de afección de esos límites que algunos están planteando o no,
tenemos un territorio protegido en más del 75%, por lo tanto, yo creo que tenemos que hacerlo, pero tenemos que hacerlo a través de la planificación. Marlene, ¿dónde se ha promocionado Fuerteventura en este último año? ¿Dónde hemos crecido? Hemos crecido prácticamente en Alemania, sigue siendo Alemania, Reino Unido y el mercado nacional. Estamos entre un 11, un 15%, un 18% en determinadas temporadas, y las previsiones para el 2025 pues son tanto en el mercado nacional como en el internacional en torno a un 20% en conectividad regular, que es lo que venimos trabajando desde el inicio. De hecho, tenemos una propuesta de la Agencia Británica de Turoperadores, agencias de viaje británicas y turoperadores, cuya propuesta es que nos incorporemos como partner de esa asociación de agencias en Reino Unido, lo cual nos va a permitir ofertar el destino Fuerteventura de manera muy concreta en torno a unas 5.000 agencias de viaje y turoperadores que están en esta asociación británica. Esa propuesta probablemente la cerraremos a lo largo del 2025. Este año participamos de manera activa, ya lo hemos trasladado al Gobierno de Canarias, a Promotur, en la Feria de Rutas de Conectividad Aérea Regular que se celebra en Sevilla. Fuerteventura participará activamente porque ahí es donde se van estableciendo esos acuerdos de conectividad aérea regular para el 2026, invierno 2025 y 2026. Por lo tanto, esta va a ser la línea de trabajo para el 2025. Tenemos en torno la propuesta de participación en casi 22 ferias a lo largo del año 2025, dentro del marco de Promotur. Habitualmente vamos dentro de esa propuesta. Hay alguna, este año hemos ido a una que no está dentro de Promotur, como Gintur, que es turismo rural, turismo de interior, porque así nos los había solicitado el sector de turismo rural. Estamos trabajando con ellos porque hay 3 ferias a lo largo del año de bastante impacto y muy importante para ellos, no solo a nivel nacional, sino también internacional, para que sean los propios promotores del turismo rural en esas 3 ferias que cerraremos a lo largo del 2025. Estamos trabajando de manera muy directa con el sector de buceo, porque también hay 3 ferias a lo largo del año que son muy relevantes para ese club de producto concreto y que además tiene una rentabilidad y un impacto muy sostenible en la isla de Fuerteventura. Es verdad que ellos plantean estas 3 ferias, vamos a ver qué gestión podemos hacer en colaboración con ellos para que el patronato asuma todo lo que es el coste de stand, de trámite, y que efectivamente se conviertan esas pequeñas pymes que se dedican durante todo el año a vender ese producto, sean los propios promotores en estas ferias de especificación concreta o específica de ese club de producto buceo en la isla de Fuerteventura, por ponerte un ejemplo. También estamos trabajando indudablemente con otros destinos, en este caso con Francia, con República Checa. Es decir, estamos trabajando con todos los destinos, pero mayoritariamente el mayor impacto para Fuerteventura sigue siendo la recepción de turismo alemán, británico y nacional. Uh-huh. Bueno, de hecho hay un cambio. Decía la consejera que el turismo es algo que por mucho que se planifique tiene que ser flexible, tiene que adaptarse a los cambios. Nos acostumbramos a un turista que planificaba sus vacaciones con un año de antelación, casi como un parto, como se trabaja en turismo, que son unos 9 o 10 meses, y nos acostumbramos al last minute. El sector se acostumbró a no tener casi las reservas, casi hasta la última semana. Bueno, ahora sabemos que hay un cambio en la tendencia para este año 2025. Parece que los británicos, precisamente aquellos a los que se tenía un mayor temor por todo lo que conlleva el Brexit, son los primeros los que se han apresurado en las reservas en Europa. Y Canarias lidera por encima del resto de las comunidades autónomas. Detrás nuestra está Cataluña, está Andalucía, Baleares y la Comunidad Valenciana. Han sido las comunidades que han liderado estas reservas según Early Booking, que es una plataforma que analiza cómo es este incremento notable del Reino Unido durante la última semana del mes de diciembre para reservar sus vacaciones para el 2025, con lo cual Canarias creo que sigue estando en el corazón y en la confianza de los británicos, a pesar de las trabas burocráticas que tienen para poder entrar o salir de este país, que no lo hace tan fácil como hasta ahora, ¿no? Sí quería preguntarle, Marlene, sobre la polémica
con respecto a la vivienda vacacional. Usted además ha sido bastante clara en las últimas entrevistas, pero esta ley ya entra en el Parlamento. Usted, como consejera de Turismo, entiendo que se sentará con patronales hoteleras, también con personas que tengan apartamentos o vivienda vacacional, turismo rural, como lo que estamos viendo ahora, dedicándole ferias personalizadas, cosa que también es importante. Parece ser que los dueños de los pisos turísticos en Canarias han llevado al Supremo un decreto, el decreto del Ministerio de Vivienda. Sí, sobre el registro de pasajeros. Efectivamente. ¿Qué opina usted al respecto de cómo está entrando esta ley y los cambios que ha experimentado también antes de entrar al Parlamento? Claro, son dos cosas distintas. Por un lado tenemos el trámite de la ley del uso de vivienda de pisos turísticos o de vivienda turística, que efectivamente ha entrado recientemente en el Parlamento, con bastantes matices por parte de los informes del Consejo Consultivo, haciendo algún matiz, por lo tanto, de lo que inicialmente conocimos. Hay algún matiz que han tenido que suprimir, porque efectivamente ya hablaban las asociaciones, los cabildos, incluso los municipios, de que invadían sus competencias, y por lo tanto todo esto se ha rectificado, ha entrado en el Parlamento recientemente, y ahora serán los grupos políticos, los grupos parlamentarios, quienes indudablemente entrarán y forzarán esas reuniones a las que usted se refiere, y yo, pues como consejera del Grupo Socialista, indudablemente también participaré activamente con el grupo parlamentario para hacer aquellos añadidos o subsanaciones que consideremos que mejoran la norma. Sigue habiendo muchísima discrepancia, hay bastante discrepancia con el sector, con vivienda vacacional, sobre todo con ASCAF, que sigue sin estar conforme. Hay muchas declaraciones de ayuntamiento que dicen que no tienen capacidad ni recursos. Ya lo advertía yo, creo que en una de las últimas entrevistas que tuve con usted, que se quejaban de que era inviable. No tienen ni personal ni recursos económicos para hacer esas inspecciones o controles en las viviendas vacacionales que tienen ubicadas en sus municipios, con lo cual ya te están diciendo que vamos a ir a poder aprobar una norma que ya me genera un conflicto muchísimo mayor. Por lo tanto, creo que todo esto tendrá que matizarse y normalmente se puede enmendar, me refiero, es un proceso bastante más largo, y ya veremos qué es lo que queda de lo que entra en el Parlamento a lo que sale y aprueba esta mayoría o la mayoría que la ha impulsado, que es el Gobierno de Coalición Canaria y el Partido Popular. Por lo tanto, tenemos que esperar a todo este procedimiento. Respecto al tema de los registros, ya era una cuestión anunciada, es decir, por lo tanto, a mí me parece que efectivamente supone un trámite mayor o más complejo para las plantas hoteleras, pero también es verdad que hubo un periodo transitorio donde podían ir de adaptarse. Hay alguna complejidad respecto a la gestión de estos datos, y parece que las plataformas, esto es lo que me trasladan, no son demasiado seguras para la gestión de estos datos privados del turista que acude a esa recepción o a una vivienda vacacional. Por lo tanto, ASCAF ha solicitado además medida cautelar de suspensión en cuanto resuelve el Supremo, leía ayer. Por lo tanto, la justicia es la que tiene que valorar si efectivamente se están limitando o se está desprotegiendo sin control de esos datos a través de esta plataforma que aprueba el Gobierno de España. Yo creo que son 41, creo que se ha aumentado, no sé si se ha aumentado en 12 parámetros nuevos respecto a los que había anteriormente, y ha habido un periodo de casi 2 años, de 1 año y pico, para esa transición tranquila. Lo que es inentendible es que no se hubiera planteado durante el periodo de transición para la implantación, porque probablemente se podía haber mejorado, ¿no? Entonces, creo que hay que trabajar de manera mucho más colaborativa, no solo desde la Secretaría de Estado con las plantas alojativas, sino con todo el sector, para que efectivamente esto no se produzca, ¿no? Esta disconformidad. Vamos a ver qué es lo que resuelve el Supremo respecto al planteamiento de ASCAF, porque además hablan de que inculca, es decir, que va en contra de legislación europea. No he entrado específicamente en la legislación europea, pero sí que es verdad que tendremos que ver si efectivamente hay que modificar y mejorar, pero creo que tiene que quedar claro que va a haber un registro de viajeros en los centros turísticos alojativos,
tanto planta hotelera, extrahotelera como vivienda. Es decir, es una fórmula de seguridad y control de quien acude a este país, a Canarias, y también quien acude a Fuerteventura, porque al final es una cuestión también de seguridad. Pero bueno, que esto no debería de asustarnos, que también ocurre que, como por ejemplo en un piso de estudiantes. Es decir, todo lo que sea un alquiler temporal deberías tener también un registro de qué personas han estado allí, etcétera. No necesariamente viajeros internacionales, quiero decir, ¿no? Según dice la ley del Ministerio. Es decir, que esto debería de haber estado ya implantado. Bueno, así es como comenzamos el año, con la vivienda vacacional y con esa vivienda entrando en el Parlamento y después, efectivamente, como apunta Marlene Figueroa, en un debate político que traerá también matices y seguramente enriquecerá la ley. Y seguramente se pondrán la realidad diferente de los territorios. Señora Marlene, nos vemos en Fitur dentro de 2 semanas, tal día como hoy, dentro de 2 semanas. El tiempo vuela, efectivamente, allí nos veremos y bueno, esperemos que tengamos una semana importante para Fuerteventura, por todo el trabajo que realicemos, no solo desde la consejería o desde el patronato, los ayuntamientos, sino también ustedes como medios de comunicación que acuden a Fitur. Creo que es importante que que traslademos una imagen consolidada de que seguimos siendo un destino tranquilo, un destino de sol y playa, pero que también tiene una oferta complementaria, tiene pymes, tiene taxistas, tiene restaurantes que efectivamente también dependen de esta actividad y de esta industria. Muchísimas gracias. Se lo contaremos en directo un año más. Muchas gracias, feliz jornada. Gracias. Bueno, despedimos a Marlene Figueroa y nos vamos con el Ayuntamiento de Pájara, gran parte del grupo de gobierno que hoy nos visita y que se ha desplazado desde Morrojable hasta nuestra sede. Volvemos en escasísimos minutos y hablamos, por cierto, de esa Junta de Seguridad en la que ayer el Ayuntamiento de Pájara movía ficha y cedía suelo para la comandancia de la Guardia Civil en la zona sur para reforzar la seguridad.